Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Y oiga que no solo dice juntos, dice en armonía. Ojalá que no nos vayamos a estar viendo nosotros con malos ojos aquí, sino que hay armonía entre nosotros. Que no vayan a haber caras largas ni situaciones que nos dividan, sino que realmente estemos en armonía. Nos une el deseo de conocer a Dios en su palabra. Y esta mañana, para dar seguimiento a lo que empezamos el domingo pasado, que es el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito, un libro bastante corto, apenas tiene 3 capítulos, y en estos 3 capítulos Pablo escribe a Tito para encomendarle una misión especial. Hablamos de eso el domingo pasado, hablamos de cómo Tito es enviado a la isla de Creta para sanar de alguna manera el evangelio de las iglesias que ahí habían sido establecidas. Primero notemos que las iglesias, cuando se habla de las iglesias, uno aquí habla de las iglesias y se imagina edificios donde la gente se congrega y se imagina que hay una denominación, hay una organización con un nombre que puede uno ubicar en diferentes pueblos y lugares. En realidad, cuando habla de las iglesias, habla de pequeños grupos familiares que se reunían en las casas. Creta, siendo una isla, tenía varios puertos que comunicaban a diferentes lugares, y hablábamos de que para Pablo la isla de Creta era muy importante. Siendo un centro comercial de la época, él pensaba que desde ahí el evangelio podía diseminarse a muchos lugares, desde esos puertos, de gente que viajaba y conocía el evangelio, ahí podía llevar el evangelio a otros lugares. Que de hecho nosotros deberíamos también tener ese espíritu misionero de llevar el evangelio a personas que no lo hayan recibido. Pero hablo todo esto para que estemos en contexto. Dijimos también que la carta se escribió entre el año 64 y 65 de la era cristiana, y que Creta era una ciudad altamente religiosa, seguidora de las creencias de los efesios, en donde tenían muchos dioses, y la adoración principal era al dios Zeus. Creta era una ciudad entregada a la adoración de Zeus, y el carácter de Zeus, según la tradición que ellos seguían, era de un dios
traicionero, embustero, que engañaba a sus seguidores y que había tenido muchas mujeres y muchos hijos que formaban una serie de pequeños diosesitos a los cuales los efesios servían, pero que Zeus era el padre de todos ellos. Por consiguiente, la cultura de la gente en Creta era de promiscuidad sexual, porque de esa manera se identificaban con el dios Zeus. Era de engaño, de gente tramposa, de negociantes fraudulentos, porque de esa manera honraban al dios Zeus y se sentían orgullosos cuando lograban fregar a alguien en un negocio, porque ese era el carácter de Zeus, según ellos lo entendían. Llega el cristianismo, llega el evangelio presentando a Jesús como el Hijo de Dios, y las iglesias en Creta no asimilan en su totalidad la diferencia entre un Dios santo, justo, bueno, perfecto y el Dios Zeus. Y se dan situaciones dentro de las iglesias con prácticas que arrastraban de su vida pasada, de una vida promiscua sexualmente, de una vida de engaño, de traición. Y para colmo, se introducen en las iglesias de Creta algunos de los que Pablo llama judaizantes. Era un grupo de cristianos, podríamos decir, porque en cierta medida aceptaban el señorío de Jesucristo, pero consideraban que era necesario seguir guardando la ley judía, que nadie podía salvarse sin guardar la ley. De hecho, esa idea todavía existe dentro de muchos que se hacen llamar cristianos. Hay que seguir guardando la ley, porque sin guardar la ley no se puede ser salvo. Nosotros entendemos por la Escritura misma que la salvación es obra solo de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es solo por gracia y que el único acceso que nosotros tenemos a esa salvación es por medio de la fe, creyendo que Jesús es mi Salvador, que Él pagó mi deuda, yo soy salvo. Así de sencillo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero todavía en nuestro tiempo existen esas iglesias que hay que guardar el sábado, que hay que cumplir con esto y aquello. Dice que si usted no da los diezmos no se va a salvar porque le está robando a Dios, según el concepto que ellos manejan. Ponen reglamentos que ni siquiera son bíblicos, tomados quizá de textos con una mala exégesis de los mismos, y de esta manera tergiversan, tuercen el evangelio. Por ejemplo, cuando Pablo habla de que las mujeres no usen atavío de hombre, no está diciendo que no usen pantalón, está diciendo que no se vistan las mujeres como que si fueran hombres. O sea, está tocando precisamente el tema del lesbianismo, y que los hombres no se vistan como mujer. No está diciendo que usted no se ponga una playera de las que hoy se conocen como unisex. Está diciendo que no se disfrace de mujer. Pablo está hablando del homosexualismo, pero al no tener el entendimiento o la exégesis correcta de los textos, estas iglesias adoptan reglamentos, reglas así que hay que cumplirlas porque si no usted no se va a salvar. Insisto, esta salvación que nosotros tenemos es gratis en la sangre de Jesucristo, y solo necesitas creerlo con todas tus fuerzas y lo habrás conseguido. El problema es que estas reglas vienen y atentan contra la fe. O sea, todas estas reglas son instrumento de Satanás para robarte la fe y luego decirte, pero ¿y qué evangélico vas a hacer si vos no guardas el sábado? Pero si vos no das los diezmos, pero si vos... Y empiezan a cargar sobre nosotros la responsabilidad de una salvación que fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, para sanar la doctrina de las iglesias en Creta, Pablo escribe esta carta.
Estamos para leer el versículo 5 del capítulo 1 y dice: por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ancianos que fuesen irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hacemos una pausa ahí. En el contexto que acabamos de hablar, de cuál era la forma de vivir y de creer de los cretenses, Pablo dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y usa dos palabras, ¿no? Para que corrigieses lo deficiente y que establecieseis ancianos en cada ciudad. Dos objetivos. Uno, corregir lo deficiente, y de eso estábamos hablando, de las deficiencias del cristianismo en Creta. Como los hermanos habían venido al cristianismo, pero arrastraban costumbres de los cretenses, de la adoración a Zeus. Y justamente cuando habla de establecer ancianos y describe las características que deberían de tener, son características que se contraponen en totalidad a la costumbre de los cretenses. O sea, esto no debe de tomarse de forma fuera del contexto histórico, porque eso nos llevaría de alguna manera a malinterpretar el texto. Cuando dice marido de una sola mujer, se refiere a la promiscuidad sexual que había. O sea, estos cretenses tenían intimidad sexual con toda clase de mujeres y pensaban que de esa manera Dios sería agradado, Dios sería honrado, porque así lo aprendieron en la adoración a Zeus. Esto lleva de alguna manera a atentar contra aquellos hermanos que por alguna razón tuvimos la desdicha de sufrir un divorcio o más. Y decir, bueno, él no puede porque él es divorciado, él no puede servir a Dios. Aquí no está diciendo del divorcio, está diciendo que conviva con una sola mujer. ¿Por qué lo dice? Porque los cretenses eran promiscuos sexualmente, andaban metiéndose con una y otra. Y quieren de alguna manera ponerle bozal al que está divorciado o divorciada, y lo sientan en la última banca y le dicen: usted puede asistir a la iglesia, pero aquí privilegios no puede tener porque el divorcio Dios no lo tolera. Pero el pastor que está prohibiéndole a los hermanos divorciados servir es el pastor que tiene concubinas, que tiene amantes. Y lo hemos visto así vívidamente en algunas iglesias en los alrededores recientemente. Por esta razón es importante que cuando leemos el texto estemos en el contexto histórico y cultural del momento en el que se escribió. Que fuera irreprensible, dice. O sea, que no haya motivos para señalarle, pues. Obviamente, cuando alguien predica el evangelio con veracidad y no teniendo cómo refutar el verdadero evangelio, los opositores no van a venir y a decirnos: mire, hermano, fíjese que yo estoy en contra de lo que usted dice porque la Biblia enseña esto otro. No, hombre, si yo estoy enseñando la Biblia. Entonces no van a atentar contra el mensaje, van a atentar contra el predicador. A él no lo escuche, porque él es un así, es un asá, ¿ya?
Pero en la medida de lo posible, el mandado de Pablo a Tito es que levante ancianos dentro de las iglesias en cada ciudad para que velen por la sana doctrina, para corregir lo deficiente, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Esto de hijos creyentes, en cierta medida, ha sido también manipulado. Y entonces, si un hermano tiene su hijo que se descarrió, lo obligan de alguna manera a echarlo de su casa o que deje los privilegios en la iglesia. Cuando habla de hijos creyentes, habla de hijos de dominio, de hijos pequeños a los cuales hay que llevar a la iglesia, hay que educarlos, hay que enseñarles acerca de Dios. Pero cuando un hijo es mayor de edad, obviamente será responsable de su propia vida. Y algo interesante es que cuando habla de hijos creyentes, menciona dos causas por las que podría ser reprendido. Y dice: acusados de disolución y de rebeldía. Bien, qué tremendo. En otras palabras, los hermanos cristianos y sus hijos no deben de pertenecer al Codeca, ni al CUC, ni al GAM. No sé si me entiende a dónde voy. Lo que está diciendo, disolución y rebeldía. Disolución es quererle dar golpe de estado al gobierno, pues. Querer oponerse a lo establecido en la ley. Rebeldía es no obedecer a las autoridades. Los creyentes debemos de pagar nuestros impuestos, debemos de cumplir con la ley, de andar en regla, pues, o sea, no, si se le venció la licencia, vaya a renovarla. No meta ahí junto con la licencia un billetillo de 50, que yo sé que los muchachos lo dejan pasar, pero no es lo correcto. O sea, como cristianos debemos de hacerle esa diferencia. Pero cuando hablan de hijos cristianos, para achacarle falta a algún hermano en la iglesia, usan un montón de argumentos diferentes, y aquí usa solo dos argumentos: disolución y rebeldía. Y decía, no podemos nosotros, y conozco gente que dicen que son cristianos, pero forman parte de Codeca, se resisten a pagar la energía eléctrica. Y digo yo, ¿con qué cara voy a predicar el evangelio si estoy robando energía eléctrica? Y así una serie de situaciones en donde los cristianos debemos marcar la diferencia. Pero estos son los requisitos que establece Pablo para el establecimiento de ancianos en las iglesias de Creta. Y da la razón, dice, porque es necesario que el obispo, o en este caso la palabra se refiere a pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora habla del carácter del pastor. Dice, no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Yo quiero que no se salga del contexto. Todo lo que aquí dice del obispo se contrapone, es el antónimo del carácter de los hombres de Creta, de los servidores de Zeus. Y dice, irreprensible, que no haya tacha en él, porque es un administrador de Dios. Y dice, no soberbio. Soberbio es aquel que no acepta consejo de nadie.
que cuando dice por aquí me voy, como dicen, la palabra soberbio podría tener un sinónimo en la palabra necedad. Dice, este es más necio que una mula. Pero en esa necedad, la palabra soberbio implica también arrogancia, orgullo. La mula es necia porque esa es su naturaleza animal. Pero el hombre que es necio, no por ignorante, no por naturaleza animal, sino por orgullo, ese es el hombre soberbio. Lamento tener que decir que conozco pastores de con esa condición, que sufren de esa enfermedad. Y dice, no iracundo. Mire, no quiere decir que uno no se enoje. Sí, pero no, mire, la palabra del Señor es clara y dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no significa que uno no se enoje, pero persona iracunda es aquella que con nada revienta y le cuesta que le pase. O sea, nadie le va a agarrar. Y la palabra ira va más allá en el sentido de la palabra enojo, pues porque el enojo es una emoción natural. La ira es darle rienda suelta al enojo, a tirar, somatar, golpear y abusivamente, y van a pasar quizá días, quizá meses, y ese enojo, esa ira no pasa. Luego dice no dado al vino. ¿Por qué? Porque en Creta les gustaba bastante, ¿va? Y dentro de la iglesia se habían infiltrado los que habían ganado cierto liderazgo en la iglesia y que seguían libando licor. Y la escritura dice que los ancianos que habrían de ministrar las iglesias deberían de ser no dados al vino. Y lo estamos viendo desde la perspectiva cristiana evangélica, pero pregunto, ¿no aplicaría esto si es que la Iglesia Católica tiene como regla de fe la Biblia? ¿No aplicaría esto para los sacerdotes también? Maridos de una mujer con hijos obedientes a la palabra y que no les gustara el chupe. Digo, solo por hacer un breve nexo ahí. Si ellos tienen como regla de fe la Biblia, deberían de alguna vez haber leído estos versículos. Dice no pendenciero, porque vimos al que es iracundo, pero el pendenciero es el que busca pleito. Este es busquita, dice uno. Un fulano que me llamó a las 6 de la mañana para reclamarme que porque yo estaba a favor de Consuelo Porras. ¿Y con qué necesidad gastando saldo? Y mire, y no soltaba el teléfono. Gente pendenciera, gente peleonera, gente que anda buscando camorra donde no hay, pues. Y miren, esto aplica tan tremendo porque, oiga lo que dice, cómo deben ser los pastores. No codiciosos de ganancias deshonestas. Porque, repito, en Creta, el transear a alguien, el romper a alguien en un negocio, era motivo de orgullo porque se parecían a Zeus. Pero en el Evangelio no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y otra vez, lamento tener que decir que conozco cientos de pastores cuyo mover es definitivamente ver cómo hacen billete. Por el contrario, el pastor debe ser hospedador. Creo que la palabra se define a sí misma, ¿no? Ser hospitalario, ser, un buen anfitrión. 2, amante de lo bueno. Mis hermanos, esto de amante de lo bueno evoca directamente
al nuevo nacimiento. Sin Cristo, el ser humano ama lo malo. A uno le gusta hacer lo malo. Y viene Cristo y cambia el corazón de piedra, dice, nos da uno sensible a su palabra, que ama lo bueno. Y cuando hacemos lo malo, nos duele porque no nos gusta lo que hicimos. No nos sentimos orgullosos de aquello. Usted mira los perfiles de Facebook y se ponen una gran mecha ahí y una cerveza en la mano para tomarse la foto. Se sienten orgullosos de lo malo. Los cristianos, al contrario, si algún día nos tocara que ir a comprar un poco de licor para una medicina, hasta con vergüenza lo compramos, y no es que lo vamos a pedir fiado o lo vamos a dejar debiendo, ni tampoco para libarlo y emborracharnos. Tal vez para hacer un poco de algún ungüento ahí y lo compramos con pena, con vergüenza, porque nuestro carácter ya no es el de la persona del mundo. Y esa es la diferencia. Y cuando dice amante de lo bueno, me hace pensar que hay pastores liderando iglesias que no han nacido de nuevo, que todavía aman lo malo. Una vez más, recalca cuando dice debe ser sobrio, contrario a borracho, pastor que no le guste el justo. Y esta palabra justo es bien tremenda. ¿Cuántas injusticias se cometen dentro del evangelio? Que porque me da sus diezmos a él, yo sí lo visito, yo sí lo atiendo, yo sí le tengo un lugar en la iglesia, a él sí lo voy a visitar cuando no viene a la iglesia, pero como el otro no trae dinero, a él no lo tomamos en cuenta. ¿Cuántas injusticias se dan dentro de las iglesias? Y el texto está exigiendo que quien ministra, quien lidera la iglesia, sea justo, sea santo. Y cuando dice santo, no quiere decir que no peque, quiere decir que se haya apartado del mal para hacer lo bueno. Dueño de sí mismo, dice. Qué tremendo. Dueño de sí mismo. Mire, no hay conquista más grande para el ser humano que poder dominarse a sí mismo. Poder controlar uno sus instintos, sus pasiones, sus enojos, sus alegrías, porque muchas veces tiene uno que frenar una alegría que de alguna manera haga sentir mal a otra persona. Digo, hay una vela aquí en la vecindad y nosotros celebrando un culto con excelencia de sonido envolvente aquí, que retumbe. O sea, dueños de ese dominio propio, de poder controlar nuestras emociones, nuestras acciones, nuestro carácter. Y el versículo 9 menciona algo pero muy trascendental, muy importante. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, conocer la palabra, retener la palabra, porque mire, han venido muchas corrientes ideológicas, las iglesias están llenas de psicólogos enseñando psicología desde el púlpito. La psicología dice que tu autoestima está dañada y que necesitas empoderarte. La Biblia dice, eres pecador y necesitas humillarte. O sea, se contraponen. No pueden estar de acuerdo. Sin embargo, eso es lo que uno escucha en los púlpitos de hoy. Empoderamiento femenino, sanar el autoestima. La Biblia, mis hermanos, les cuento, destruye la autoestima del hombre y exalta a Jesucristo por sobre todas las cosas. Porque el que se humilla, dice, será exaltado. Pero el que no se humilla, dice, Él se encargará de humillarlo, porque a Él le gusta, dice,
humillar a los altivos hasta el polvo. Así es que ¿cómo es que sanar la autoestima y sentirse uno grande? Pero esas cosas han venido porque la iglesia ha abandonado la palabra para oír otras voces, oír psicología, oír filosofía, oír empoderamientos. Hoy lo que hay son motivadores en los púlpitos. Todo va a estar bien, no se preocupe, Dios lo va a sacar de ese problema, Dios lo va a sanar, y se mueren. Porque no son ellos quien para decirle a alguien que va a sanar. Lo que nosotros podemos decirle es que la salvación es la promesa de Dios, la salvación eterna del alma es la promesa de Dios, y que lo que Él promete lo va a cumplir. Ahora decirle que Dios lo va a sanar, puede ser. O sea, Dios es bueno. Él hace milagros todavía. Se lo pedimos, se lo suplicamos en un acto reverente, pero solo Él sabe lo que va a hacer. Y si vivimos, para Él vivimos, dice allá en Romanos, ¿no? Pero si morimos, para Él morimos. Y esa es la bendición de estar en Él. Pero no podemos nosotros venir y agarrar un evangelio de vas a prosperar. Oh, el Señor me muestra unas llaves que el Señor tiene. Oh, es un sedán último modelo el que Dios te trae. Este año vas a viajar. No estamos reteniendo la palabra y nos hemos desviado por otros caminos. Ahorita que tembló en Venezuela, 2 terremotos, resultaron un montón diciendo yo lo había profetizado. Mire, aquí hay un montón profetizando terremotos para Guatemala y no pasa. Pero si pasara, ya ven que yo les dije. Porque cae dentro de aquella ley de la posibilidad, ¿no? Puede que tiemble, puede que no. De repente dijeron que iba a temblar, pero hubo una revoluta social por la política. Y dice, es que yo dije que iba a temblar la política del país. O sea, están lanzando probabilidades al aire y cuando alguna coincide por ventura del destino, dicen, yo lo profeticé para ganar seguidores. Pero Dios nos llamó a eso. No. Nos llama, dice, a retener la palabra fiel como ha sido enseñada, como está escrita, para que así podamos mantener una sana doctrina, una buena enseñanza y convencer a los que contradicen la sana enseñanza. Volver a la Biblia, eso es lo que se nos está pidiendo. Porque hay muchos pleitistas, contumaces, habladores de vanidades, eso estoy diciendo ahorita, ¿no? Engañadores. Y ahora señala directamente a los de la circuncisión, ¿va? Los que querían judaizar a la iglesia, los que querían que se circuncidaran, que guardaran el sábado, ¿cómo los llama? Engañadores, habladores de vanidades y contumaces, a los cuales es preciso taparles la boca. Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué predican todos ellos? Por ganancia deshonesta. ¿Cómo puedo yo saber que el predicador al que estoy escuchando es falso, es un hereje, es un mensajero de Satanás? Sencillo. Si usted mira que lo que busca es su dinero, es falso. Ya cuando le empieza a pedir diezmos y ofrendas, es falso. No lo digo yo, repito, los cuales es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonestamente. Todo lo que implique que usted pague ya no es el evangelio. La deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Hay un trastecito para ofrenda. Si Dios le hace sentir, si usted quiere, dé, y si no, usted no tiene deuda con Dios. Por ahí le dicen a la gente, si no puede ir al culto, aunque sea la ofrenda, mande. Yo le voy a decir al revés, si no puede dar ofrenda,
usted de todos modos venga al culto. ¿Me capta? Es que aquí lo que interesa es el bien de su alma. Ya la devoción de poder colaborar en lo económico, eso es una devoción que ha de nacer en el corazón de cada uno. Usted no toca el culto, transcurre y nunca nadie dijo, hermano, vamos a recoger la ofrenda. Porque no nos mueve el dinero, nos mueve que la palabra de Dios sea anunciada con veracidad. Y es necesario que se levanten hombres fieles a predicar este evangelio para taparles la boca a estos usureros del evangelio, porque trastornan casas enteras, echan a perder las almas de familias enteras por su ambición de dinero. ¿Cuánta gente hay fuera del evangelio decepcionados porque el pastor les sacó la plata que no tenían? Uno de ellos, su propio profeta, había hay un escrito, así como nosotros tenemos la Biblia, hay un escrito de los adoradores de Zeus, y uno de sus profetas los describe claramente, porque como para ellos el ser mala pieza, el ser mañoso era una cuestión de orgullo y de adoración a Zeus, él los describe así: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Digo, cretenses hay muchos en las iglesias hoy y en el liderazgo que son siempre mentirosos. Y no soy Santiago Zúñiga, pero lo estoy leyendo aquí, dice malas bestias, glotones. Mírame, ahí andan de casa en casa viendo quién les da el almuerzo. Hermano, a ver cuándo me invitan mi almuerzo. Y no se le cae nada para el siervo, ¿no? Ay, los hermanos sí comen bien, pero el pastor que aguante hambre, le dicen ahí en su argucia para pedirle. Y dice Pablo, este mandamiento es verdadero, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto no tiene que ver con tradiciones, con los dogmas de una iglesia o denominación. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hay malicia en el corazón de los puros. Uno está hablando sanamente y rápido, la suspicacia del impuro viene y lo lleva a pensar otra cosa. Profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan, siendo así abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios los reprueba. El domingo pasado, hablando de esto mismo, recordábamos la carta del Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea, que le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te expulsaré de mi boca. Y es justamente lo que aquí dice cuando dice profesan conocer a Dios, pero sus actitudes dicen lo contrario. Que nuestro evangelio sea real, que nuestro evangelio esté cimentado en la escritura, como dicen, retenedores de la palabra de Dios, como fue enseñada, pues. Si algo hay que no cuaja con nuestro entendimiento, no vaya al diccionario, no vaya
al Google, al Gemini, vaya a la Biblia. Es la Biblia la que tiene la razón. De ahí llegamos al colmo. Recién vi un video de un pastor que le dice: Gemini, haz la oración por nosotros. Y pone a la inteligencia artificial a dirigir la oración. Si no tuviéramos la Biblia, estaríamos pepes en este mundo, pero tenemos palabra de Dios. Seamos fieles retenedores de esta palabra. Allí está el éxito de nuestra vida cristiana. Precioso Jesús, te doy gracias por esta porción de la Escritura. Ayúdanos a avanzar en el conocimiento de tu verdad, a ser dóciles a tu palabra, pero a ser fieles a ella, para que podamos también contender de alguna manera contra las falsas enseñanzas de este tiempo. Queremos y te pedimos, oh Dios, una iglesia bíblica, una iglesia sometida a tu palabra y no a fábulas, a cuentos, a filosofías, psicologías de hombre. Queremos que tu palabra sea el centro de esta iglesia y obviamente de cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.